¿Sabías que la Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron hijas, pero nunca revela quiénes eran ellas? En medio de relatos grandiosos de creación y redención, esas mujeres permanecieron olvidadas por la historia. Hoy vamos a rescatar estas figuras silenciosas y descubrir lo que las Escrituras sugieren y lo que la tradición dejó entre líneas. Prepárate para ver el origen de la humanidad con otros ojos. Si temas como este hablan a tu corazón y despiertan tu sed por comprender las raíces de nuestra fe, inscríbete ahora en el canal. Vamos a seguir juntos en esta jornada de descubrimientos que rescatan historias olvidadas e iluminan el propósito eterno de Dios para la humanidad. Desde el primer soplo de la creación narrado en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, la humanidad fue moldeada por las manos del propio Dios. Adán, el primer hombre, recibe vida, y posteriormente Eva es formada a partir de su costilla, como se describe en Génesis capítulo 2, versículo 22. El relato es fascinante, pero al avanzar hacia el capítulo 4, encontramos la mención de los primeros hijos, Caín, Abel y posteriormente Sete. Curiosamente, no hay una referencia directa a las hijas que naturalmente también formarían parte de la expansión de la humanidad primitiva. Al reflexionar sobre la necesidad de la reproducción humana, se hace evidente que Adán y Eva no podrían perpetuar la raza solo con 3 hombres. La ausencia explícita de hijas en el relato bíblico despierta una serie de preguntas legítimas. Génesis capítulo 5, versículo 4, de forma discreta, afirma que Adán generó hijos e hijas. La mención es breve, casi como un susurro en las páginas de la Escritura, pero lo suficiente para levantar el velo del misterio. Las hijas existieron, sin embargo, permanecieron en las sombras de la narrativa. Esta omisión textual, lejos de ser un error o fallo, revela una característica de los registros antiguos. La cultura patriarcal de la época daba primacía a los hijos hombres en los registros históricos. Las mujeres, aunque fundamentales, muchas veces eran omitidas de los textos oficiales, una práctica común entre los pueblos del antiguo Oriente Próximo. Por lo tanto, el misterio de la génesis humana no es solo una cuestión biológica, sino también cultural y literaria. Esta percepción nos invita a imaginar a aquellas primeras mujeres, jóvenes nacidas de la primera línea de la humanidad, viviendo en una tierra recién creada, moldeando las primeras comunidades humanas, enseñando a los hijos, cultivando la tierra al lado de los hermanos y transmitiendo las enseñanzas de sus padres. Aunque sus nombres se hayan perdido en el tiempo, su existencia fue esencial para el cumplimiento de la orden divina de fructificar y multiplicar. Génesis capítulo 1, versículo 28. Este cuadro nos lleva a reflexionar sobre cuántas historias quedaron escondidas, cuántas experiencias femeninas quedaron silenciadas por las limitaciones de los registros antiguos. Si hoy podemos pensar en la importancia de estas mujeres olvidadas, es porque el eco de su existencia aún resuena en las entrelíneas del texto sagrado. El silencio de las Escrituras sobre las hijas de Adán ha intrigado a estudiosos, teólogos y lectores a lo largo de los siglos. Génesis, capítulo 5, versículo 4, deja claro que Adán tuvo hijos e hijas, pero el texto opta por no detallar quiénes eran estas mujeres. Esta elección literaria refleja el contexto histórico y social de la época, donde las genealogías eran construidas para destacar la descendencia masculina, especialmente en lo que respecta a herencias, alianzas y posteridad. En muchas culturas antiguas, registrar solo a los hombres era una práctica común, ya que el nombre de la familia y su continuidad estaban asociados al patriarca. Las mujeres,
a pesar de desempeñar papeles fundamentales en el mantenimiento y crecimiento de las familias, eran vistas más como transmisoras de descendencia que como protagonistas individuales. En la Biblia encontramos excepciones importantes como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, pero ellas son destacadas en función de eventos decisivos para la historia de la redención. Es importante darse cuenta de que la ausencia de nombres no significa ausencia de valor. Las hijas de Adán, aunque anónimas en las páginas de la Biblia, fueron esenciales para el cumplimiento del mandato divino de multiplicar la humanidad sobre la tierra. Sin ellas, la historia humana simplemente no habría tenido continuidad. Esta realidad, muchas veces olvidada, lanza luz sobre el papel oculto, pero indispensable, que tantas mujeres desempeñaron a lo largo de la historia. Al percatarnos de esta dinámica, somos llamados a mirar con más sensibilidad las voces silenciadas a lo largo del tiempo. La historia de las hijas olvidadas de Adán es, en cierto sentido, la historia de millones de mujeres anónimas que moldearon el mundo en silencio, que educaron generaciones, que sostuvieron la sociedad en sus bases más íntimas, pero que rara vez fueron reconocidas públicamente. Pensar en estas mujeres es también una invitación a valorar lo que no se dice, a escuchar los ecos del pasado que aún resuenan en nuestras familias, nuestras culturas y nuestras comunidades hoy. La ausencia de sus nombres en los textos no disminuye en nada la grandiosidad de sus existencias. Al sumergirnos en los primeros capítulos del libro de Génesis, nos damos cuenta de que existen sutiles señales de la presencia de las hijas de Adán, incluso aunque sus nombres e historias no hayan sido registradas. Uno de esos indicios es la necesidad lógica de cónyuges para los primeros hombres. Cuando Caín es expulsado tras el asesinato de Abel, Génesis capítulo 4, versículo 16, él va a la tierra de Nod y allí conoce a su mujer. La pregunta surge naturalmente: ¿de dónde vino esta mujer? Ante la ausencia de otra creación de seres humanos además de Adán y Eva, la única explicación plausible es que la mujer de Caín era una de sus hermanas, una hija olvidada de Adán y Eva. Este entendimiento no solo es lógico, sino también respaldado por la práctica de los primeros tiempos, en que el matrimonio entre hermanos no llevaba el estigma o la prohibición que más tarde serían instituidos por la ley de Moisés, conforme registrado en Levítico capítulo 18. Estas pistas sutiles revelan la complejidad de los primeros relatos bíblicos. La Biblia, siendo un libro que también respeta los límites culturales de su época, no siempre se dedica a explicar minuciosamente todas las conexiones humanas que hoy consideramos importantes. El enfoque de la narrativa estaba en la línea de la promesa divina, preparando el escenario para la historia de la redención. Al identificar estos ecos escondidos en el texto sagrado, somos invitados a leer la Biblia con ojos atentos, entendiendo que muchas veces más está siendo comunicado de lo que aquello que está expresamente escrito. El silencio, en estos casos, también habla, y habla alto para quien está dispuesto a escuchar. Estas observaciones nos muestran que la ausencia de detalles sobre las hijas de Adán no disminuye su importancia. Por el contrario, evidencia la riqueza y la profundidad de los relatos bíblicos, desafiando al lector a ir más allá de la superficie y a buscar, con reverencia, las historias olvidadas que aún tienen mucho que enseñar. Mucho antes de que la escritura se convirtiera en un instrumento ampliamente difundido, las historias eran transmitidas a través de la cultura oral. En comunidades antiguas como las del antiguo Oriente Próximo, los relatos eran pasados de generación en generación a través de la charla, las canciones y las tradiciones familiares.
Esta transmisión, sin embargo, estaba profundamente marcada por las prioridades sociales de cada tiempo. Cuando observamos Génesis capítulo 5, versículo 4, y la casi ausencia de las hijas de Adán en las genealogías, es esencial comprender que el silencio no fue solo una elección del texto escrito, sino que ya formaba parte de la tradición oral. Los relatos orales priorizaban nombres y hechos considerados fundamentales para la identidad colectiva y el mantenimiento de las estructuras sociales. Como la herencia y el derecho de posesión recaían principalmente sobre los hombres, las historias sobre las mujeres, a menos que tuvieran un papel absolutamente singular, acababan siendo secundarizadas o olvidadas. Esto se reflejó en los registros posteriores, incluidos los textos bíblicos. Sin embargo, es razonable imaginar que, en la convivencia cotidiana, las hijas de Adán eran recordadas, celebradas y honradas dentro de las familias. Sus historias tal vez eran contadas en las rondas alrededor del fuego, transmitidas por las madres a sus hijas y nietas. Lo que la tradición escrita dejó afuera, la tradición viva probablemente preservó de modo informal, como un aliento continuo de memoria que escapó a las páginas formales de la historia. Esta realidad nos invita a reconsiderar la importancia de la cultura oral, no solo como un vehículo de historias, sino también como un espejo de los valores de un pueblo. En la Biblia percibimos destellos de esta tradición oral, como en el Cántico de Débora en Jueces, capítulo 5, donde las victorias y personajes femeninos son celebrados de manera poética y viva, incluso antes de ser formalizados en texto. Comprender la cultura oral nos desafía a leer la Biblia no solo por lo que fue registrado, sino también con sensibilidad para aquello que pudo haber existido en la cotidianidad de los primeros seres humanos. La vida de las hijas olvidadas de Adán probablemente reverberó en las conversaciones, en las celebraciones y las lágrimas silenciosas que moldearon la primera humanidad. Entre los temas más polémicos relacionados con las mujeres de la creación, se destaca la figura de Lilith. Su nombre no aparece en ninguno de los libros canónicos de la Biblia, pero surgiría siglos después en textos apócrifos y en la tradición rabínica. Algunas interpretaciones sugieren que Lilith habría sido una primera mujer creada antes de Eva, una compañera de Adán que habríase rebelado y dejado el Edén. Esta narrativa, aunque popularizada en épocas posteriores, está ausente de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, donde la creación de Eva se presenta como única y directa. El surgimiento de Lilith como personaje puede ser entendido como un intento cultural de explicar las lagunas dejadas por los textos canónicos. En tiempos antiguos era común crear mitos paralelos para llenar espacios de duda o curiosidad. En el caso de Lilith, su imagen acabó siendo asociada a aspectos negativos, como la desobediencia y el espíritu de insubordinación, reflejando miedos sociales sobre mujeres fuera de los roles tradicionales. Además, la figura de Lilith aparece en otros contextos literarios, como en el Talmud babilónico y en el alfabeto de Ben Sira, ambos muchos siglos posteriores al período en que los primeros textos bíblicos fueron escritos. Su construcción literaria parece reflejar más las ansiedades culturales que una realidad fundamentada en las escrituras sagradas. Por eso, al estudiar el misterio de las mujeres olvidadas, es esencial separar las interpretaciones posteriores de los relatos bíblicos originales. La fascinación contemporánea por Lilith revela también una sed de dar voz a las figuras femeninas suprimidas. Aun cuando la historia de Lilith sea, en la mayoría de los aspectos, una leyenda,
Ella apunta a una necesidad legítima de reexaminar el papel de las mujeres en la narrativa bíblica, buscando reconocer su dignidad y valor intrínsecos. Por lo mismo, tanto, mientras Lilith no forma parte de la revelación bíblica oficial, su historia nos desafía a reflexionar sobre cómo las sociedades, a lo largo del tiempo, han intentado lidiar con las cuestiones del silencio y de la invisibilidad femenina. Cuando leemos las largas listas genealógicas presentes en libros como Génesis capítulo 5, capítulo 10 y aún en Crónicas, una pregunta natural surge. ¿Por qué las mujeres, tan esenciales para la continuidad de la humanidad, son casi siempre omitidas? La respuesta, más que una elección editorial, refleja una estructura social profundamente arraigada en el patriarcalismo de las culturas antiguas. En las tradiciones hebraicas y en las culturas vecinas, el registro genealógico servía a propósitos claros: establecer linajes de herencia, legitimar liderazgo y preservar la memoria de alianzas familiares. Como estas funciones estaban intrínsecamente ligadas a los hombres, jefes de familias y poseedores legales de tierras, las genealogías naturalmente priorizaban los nombres masculinos. Esto no significa que las mujeres fueran consideradas insignificantes. Por el contrario, en momentos cruciales, la Biblia destaca mujeres como Noemí, Ruth y Esther, reconociendo su importancia en la historia de Israel. Sin embargo, para el estándar de los registros oficiales, las mujeres rara vez aparecían, a menos que su inclusión fuera imprescindible para el desarrollo de un evento histórico o teológico. La ausencia de las hijas de Adán en las listas genealógicas, por lo tanto, no es una particularidad aislada, sino parte de un patrón cultural que atraviesa siglos. Este patrón refleja la forma en que el poder, la propiedad y el estatus social eran transmitidos en sociedades antiguas, casi siempre a través de la línea masculina. Al entender este contexto, podemos leer las genealogías bíblicas con más madurez y sensibilidad. Ellas revelan tanto las prioridades de esa época como las lagunas que hoy nos motivan a buscar las historias no contadas. Las hijas de Adán pueden no estar escritas en las líneas visibles del texto, pero su presencia es palpable en cada generación que perpetuaron. El silencio sobre las hijas de Adán en la narrativa bíblica no es solo un dato histórico o cultural, trae implicaciones teológicas profundas que merecen una reflexión cuidadosa. La ausencia de estos nombres femeninos invita al lector a considerar no solo lo que fue registrado, sino también lo que fue intencionadamente dejado entre líneas. En primer lugar, el enfoque de la narrativa bíblica en figuras masculinas no disminuye el valor intrínseco de la mujer en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 27, afirma claramente que Dios creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer los creó. La dignidad de la mujer está fundamentada en el propio acto creativo divino, independientemente del énfasis textual posterior. En segundo lugar, el silencio acerca de las hijas de Adán apunta a la necesidad de una lectura bíblica sensible a las limitaciones del contexto histórico. Las Escrituras fueron escritas en épocas y culturas específicas, y la revelación divina respetó estas circunstancias sin, no obstante, invalidar principios eternos como el valor y la dignidad de todos los seres humanos. Además, el reconocimiento de la ausencia femenina en los relatos genealógicos nos desafía a ser más atentos hoy a aquellos que son olvidados o marginados. El Dios que ve lo invisible, como se demuestra en el encuentro de Agar con el ángel en Génesis capítulo 16, continúa valorando a aquellos que el mundo frecuentemente ignora.
Finalmente, el silencio bíblico sobre las hijas de Adán puede ser visto como una invitación a la esperanza. El plan divino de redención es inclusivo, restaurador y plenamente capaz de dar voz a los silenciados. La historia de la salvación culmina con la promesa de que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Por lo tanto, reflexionar sobre el silencio acerca de las hijas de Adán no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, sino una inmersión en la profundidad del amor de Dios que valora cada vida, incluso aquellas que la historia ha olvidado. Al ampliar nuestra mirada más allá del relato bíblico, encontramos en las tradiciones de otros pueblos antiguos narrativas igualmente fascinantes sobre el origen de las primeras mujeres. Estas comparaciones enriquecen nuestra comprensión sobre el contexto en el que el texto de Génesis fue producido y ayudan a percibir cómo diferentes culturas valoraron o silenciaron a las figuras femeninas primordiales. En la mitología sumeria, por ejemplo, encontramos a Ninhursag, una diosa madre asociada con la creación de la humanidad. Los sumerios atribuyeron gran importancia a la figura femenina en el proceso creativo, evidenciando una percepción de la mujer como esencial para el surgimiento y sustento de la vida. En la tradición egipcia antigua, Isis desempeñaba un papel central como diosa de la maternidad, la magia y la fertilidad, siendo muchas veces más reverenciada que sus pares masculinos. Los relatos griegos antiguos, como el de Pandora, presentan un enfoque distinto. Pandora fue la primera mujer creada, pero también aquella que, al abrir la famosa caja, hubiera liberado males sobre la humanidad. Esta historia porta una visión más ambigua y, en cierto sentido, pesimista de la presencia femenina inicial, contrastando fuertemente con la dignidad intrínseca conferida a la mujer en el relato bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 27. Estas tradiciones culturales demuestran que el tratamiento dado a las primeras mujeres variaba ampliamente. Mientras algunas culturas las exaltaban, otras las asociaban a elementos negativos. Comparativamente, la Biblia se destaca al afirmar que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, aunque las narrativas posteriores privilegian mayoritariamente la voz masculina. Este análisis comparativo nos alienta a valorar aún más la perspectiva bíblica original, que aunque limitada por los registros culturales de su época, contiene un embrión de dignidad igualitaria que sería plenamente revelada en la trayectoria redentora de las Escrituras. El silencio sobre las hijas de Adán en la narrativa bíblica no es solo un dato histórico o cultural, tiene implicaciones teológicas profundas que merecen una reflexión cuidadosa. La ausencia de estos nombres femeninos invita al lector a considerar no solo lo que fue registrado, sino también lo que fue intencionalmente dejado entre líneas. En primer lugar, el enfoque de la narrativa bíblica en figuras masculinas no disminuye el valor intrínseco de la mujer en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 27, afirma claramente que Dios creó al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó. La dignidad de la mujer está fundamentada en el propio acto creativo divino, independientemente del énfasis textual posterior. En segundo lugar, el silencio sobre las hijas de Adán señala la necesidad de una lectura bíblica sensible a las limitaciones del contexto histórico. Las Escrituras fueron escritas en épocas y culturas específicas, y la revelación divina respetó esas circunstancias sin embargo, invalidar principios eternos como el valor y la dignidad de todos los seres humanos. Además,
El reconocimiento de la ausencia femenina en los relatos genealógicos nos desafía a estar más atentos hoy a quienes son olvidados o marginados. El Dios que ve lo invisible, como se demuestra en el encuentro de Agar con el ángel en Génesis capítulo 16, sigue valorando a aquellos que el mundo frecuentemente ignora. Finalmente, el silencio bíblico sobre las hijas de Adán puede verse como una invitación a la esperanza. El plan divino de redención es inclusivo, restaurador y plenamente capaz de dar voz a los silenciados. La historia de la salvación culmina con la promesa de que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Por lo tanto, reflexionar sobre el silencio acerca de las hijas de Adán no es solo un ejercicio de curiosidad histórica, sino una inmersión en la profundidad del amor de Dios, que valora cada vida, incluso aquellas que la historia ha olvidado. Al ampliar nuestra mirada más allá del relato bíblico, encontramos en las tradiciones de otros pueblos antiguos narrativas igualmente fascinantes sobre el origen de las primeras mujeres. Estas comparaciones enriquecen nuestra comprensión sobre el contexto en que fue producido el texto de Génesis y nos ayudan a percibir cómo distintas culturas valoraron o silenciaron a las figuras femeninas primordiales. En la mitología sumeria, por ejemplo, encontramos a Ninhursag, una diosa madre asociada con la creación de la humanidad. Los sumerios atribuían gran importancia a la figura femenina en el proceso creativo, evidenciando una percepción de la mujer como esencial para el surgimiento y el sustento de la vida. En la tradición egipcia antigua, Isis desempeñaba un papel central como diosa de la maternidad, la magia y la fertilidad, siendo muchas veces más venerada que sus pares masculinos. Los relatos griegos antiguos, como el de Pandora, presentan un enfoque distinto. Pandora fue la primera mujer creada, pero también aquella que al abrir la famosa caja habría liberado males sobre la humanidad. Esta historia transmite una visión más ambigua y en cierto sentido pesimista de la presencia femenina inicial, contrastando fuertemente con la dignidad intrínseca conferida a la mujer en el relato bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 27. Estas tradiciones culturales demuestran que el trato dado a las primeras mujeres variaba ampliamente. Mientras algunas culturas las exaltaban, otras las asociaban con elementos negativos. Comparativamente, la Biblia se destaca al afirmar que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, aunque las narrativas posteriores privilegien mayoritariamente la voz masculina. Este análisis comparativo nos anima a valorar aún más la perspectiva bíblica original, que aunque limitada por los registros culturales de su época, contiene un germen de dignidad igualitaria que sería plenamente revelado en la trayectoria redentora de las Escrituras. Cada generación que siguió a Adán y Eva fue moldeada no solo por los padres mencionados en los textos, sino también por las madres anónimas, cuyos nombres se perdieron en la niebla del tiempo. Aunque las genealogías bíblicas, como vemos en Génesis capítulo 5, privilegian a los patriarcas, la verdad ineludible es que sin esas mujeres, la historia de la humanidad habría estancado ya en sus primeros pasos. Esas madres anónimas desempeñaron funciones vitales. Ellas generaron hijos e hijas, transmitieron tradiciones, enseñaron los primeros rudimentos de la fe en Dios y establecieron los lazos familiares que serían la base de la sociedad. En un mundo recién creado y en constante transformación,
Su papel era de extrema importancia para la supervivencia física, emocional y espiritual de las generaciones. La Biblia, en otros momentos, se ocupa de destacar el impacto de las mujeres en la formación del pueblo de Dios. Cuando miramos a personajes como Joquebede, la madre de Moisés, vemos que, incluso en los bastidores de la historia, sus acciones fueron determinantes para el curso de los acontecimientos. Es razonable, por lo tanto, imaginar que lo mismo se aplicaba a las primeras madres de la humanidad. Esas mujeres anónimas también nos enseñan una lección poderosa sobre el valor de la influencia invisible. Ni toda contribución necesita ser reconocida públicamente para ser esencial. Muchas veces, el legado más perdurable es aquel sin estatuas o libros, pero grabado en el corazón de cada generación que se levanta. Al meditar sobre esas madres olvidadas, somos invitados a honrar también, en nuestra propia historia, a todas aquellas que, en silencio, moldearon la humanidad con amor, fe y coraje. Los sabios rabinos de la antigüedad, profundamente dedicados al estudio de las Escrituras, no ignoraron las lagunas aparentes dejadas por los textos canónicos. En sus comentarios y midrashim, buscaron llenar las ausencias, ofreciendo interpretaciones que revelan tanto el amor por el texto como el deseo de entender sus entrelíneas. En algunos midrashim, encontramos la idea de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas y que esos hijos se casaron entre sí para cumplir el mandamiento de rellenar la tierra, descrito en Génesis capítulo 1, versículo 28. Los rabinos discutían frecuentemente cómo Dios habría organizado estas uniones de manera que preservara el orden y la pureza de las primeras generaciones. Otros enseñanzas rabínicas sugieren que para cada hijo hombre nacido, una hija gemela venía al mundo, una idea que buscaba armonizar la necesidad práctica de cónyuges para los primeros hombres con la pureza del plan divino. Esta interpretación, aunque no expresada directamente en las Escrituras, revela la profunda reverencia de los antiguos maestros por la armonía del plan de Dios. Esos comentarios rabínicos también demuestran una sensibilidad notable hacia las mujeres anónimas de la narrativa bíblica. Incluso sin sus nombres registrados, los sabios reconocían la importancia esencial de las hijas de Adán para el desarrollo de la historia humana. Al considerar estas enseñanzas, podemos percibir que la tradición judía, lejos de ignorar a las mujeres olvidadas, buscó reconocerlas de manera respetuosa, aunque el texto formal permaneciera enfocado en la línea masculina. Este respeto silencioso resuena a través de los siglos y nos invita a revalorizar con una mirada atenta la presencia femenina en el principio de la creación. A lo largo de los siglos, la tradición cristiana ha buscado profundizar la comprensión de las Escrituras y con ello reinterpretar cuestiones dejadas abiertas por los textos sagrados. Las hijas de Adán, aunque casi silenciosas en el relato bíblico, no pasaron desapercibidas para la teología cristiana en su desarrollo histórico. En los primeros comentarios patrísticos, como los de San Agustín y Juan Crisóstomo, encontramos intentos de explicar la multiplicación de la humanidad de manera consistente con la fe cristiana, respetando la revelación de Génesis capítulo 1, versículo 28. Estos pensadores reconocían que para que la raza humana se expandiera, había la necesidad lógica de la existencia de mujeres nacidas de Adán y Eva, aun cuando no fueran nombradas en el texto. La omisión de sus nombres no era vista como un menosprecio de su valor, sino como una consecuencia de las convenciones literarias y culturales de la época en que se escribió el texto. Con el tiempo, principalmente en la Edad Media, la teología
Cristiana comenzó a enfatizar aún más la dignidad intrínseca de la mujer, basándose en las afirmaciones paulinas de que en Cristo no hay hombre ni mujer. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Este reconocimiento allanó el camino para que, incluso sin nombres, las hijas olvidadas de Adán fueran vistas como integrantes esenciales del plan divino para la humanidad. Además, los movimientos de renovación espiritual, como el monaquismo, trajeron mayor atención a las mujeres anónimas y silenciosas que sirvieron a Dios tras bambalinas de la historia. Esta valorización de las figuras invisibles refuerza la idea de que las hijas de Adán, aunque ausentes del registro explícito, cumplieron una misión divina invaluable. Por lo tanto, la tradición cristiana, a lo largo del tiempo, no solo reconoció la existencia de estas mujeres olvidadas, sino que también progresivamente restauró su importancia en la memoria de la fe, iluminando aquello que el texto original dejó en las sombras. En cada generación humana existen aquellas cuyas voces resuenan alto y cuyas historias son escritas para la posteridad. Sin embargo, también hay aquellas cuyas voces se pierden en los pasillos de la historia, aunque su influencia sea profunda y duradera. Las hijas de Adán, silenciosas en las páginas de la Biblia, representan esas voces olvidadas que, aún así, fueron esenciales para el cumplimiento de los propósitos de Dios. El rescate de estas voces no es solo un ejercicio de imaginación o curiosidad, es un acto de justicia histórica y espiritual. El libro de Proverbios capítulo 31 describe a la mujer virtuosa como alguien que hace bien y no mal todos los días de su vida, aunque muchas veces su obra permanezca oculta a los ojos públicos. Este principio se aplica perfectamente a las hijas de Adán y a las mujeres que, como ellas, moldearon silenciosamente la historia humana. Al buscar recuperar la importancia de estas mujeres, reconocemos que la grandeza no está solo en los logros espectaculares, sino también en la fidelidad diaria, en la creación de familias, en el cultivo de la fe y en la transmisión de valores eternos. Estas contribuciones silenciosas han sido y continúan siendo la base sobre la cual se edifican las generaciones. Este rescate también nos desafía a cambiar nuestra mirada sobre la propia historia. ¿Cuántas veces en nuestros días todavía negligimos a aquellos que trabajan lejos de los focos? Las hijas olvidadas de Adán nos invitan a ver con más profundidad y gratitud a todos aquellos cuyas obras sostienen el mundo en silencio. Al valorar estas voces perdidas, alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, que ve en lo oculto y recompensa no la fama, sino la fidelidad. A lo largo de los siglos, la tradición cristiana ha buscado profundizar la comprensión de las Escrituras y, con ello, reinterpretar cuestiones dejadas abiertas por los textos sagrados. Las hijas de Adán, aunque casi silenciosas en el relato bíblico, no pasaron desapercibidas para la teología cristiana en su desarrollo histórico. En los primeros comentarios patrísticos, como los de San Agustín y Juan Crisóstomo, encontramos intentos de explicar la multiplicación de la humanidad de manera consistente con la fe cristiana, respetando la revelación de Génesis capítulo 1, versículo 28. Estos pensadores reconocían que, para que la raza humana se expandiera, había la necesidad lógica de la existencia de mujeres nacidas de Adán y Eva, aun cuando no fueran nombradas en el texto. La omisión de sus nombres no era vista como un menosprecio de su valor, sino como una consecuencia de las convenciones literarias y culturales de la época en que se escribió el texto. Con el tiempo, principalmente en la Edad Media, la teología cristiana comenzó a enfatizar aún más la dignidad intrínseca de la mujer, basándose en las afirmaciones paulinas de que
en Cristo no hay hombre ni mujer. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Este reconocimiento allanó el camino para que, incluso sin nombres, las hijas olvidadas de Adán fueran vistas como integrantes esenciales del plan divino para la humanidad. Además, los movimientos de renovación espiritual, como el monaquismo, trajeron mayor atención a las mujeres anónimas y silenciosas que sirvieron a Dios tras bambalinas de la historia. Esta valorización de las figuras invisibles refuerza la idea de que las hijas de Adán, aunque ausentes del registro explícito, cumplieron una misión divina invaluable. Por lo tanto, la tradición cristiana. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Cristiana, a lo largo del tiempo, no solo reconoció la existencia de estas mujeres olvidadas, sino que también progresivamente restauró su importancia en la memoria de la fe, iluminando aquello que el texto original dejó en las sombras. En cada generación humana existen aquellas cuyas voces resuenan alto y cuyas historias son escritas para la posteridad. Sin embargo, también hay aquellas cuyas voces se pierden en los pasillos de la historia, aunque su influencia sea profunda y duradera. Las hijas de Adán, silenciosas en las páginas de la Biblia, representan esas voces olvidadas que, aún así, fueron esenciales para el cumplimiento de los propósitos de Dios. El rescate de estas voces no es solo un ejercicio de imaginación o curiosidad, es un acto de justicia histórica y espiritual. El libro de Proverbios capítulo 31 describe a la mujer virtuosa como alguien que hace bien y no mal todos los días de su vida, aunque muchas veces su obra permanezca oculta a los ojos públicos. Este principio se aplica perfectamente a las hijas de Adán y a las mujeres que, como ellas, moldearon silenciosamente la historia humana. Al buscar recuperar la importancia de estas mujeres, reconocemos que la grandeza no está solo en los logros espectaculares, sino también en la fidelidad diaria, en la creación de familias, en el cultivo de la fe y en la transmisión de valores eternos. Estas contribuciones silenciosas han sido y continúan siendo la base sobre la cual se edifican las generaciones. Este rescate también nos desafía a cambiar nuestra mirada sobre la propia historia. ¿Cuántas veces en nuestros días todavía negligimos a aquellos que trabajan lejos de los focos? Las hijas olvidadas de Adán nos invitan a ver con más profundidad y gratitud a todos aquellos cuyas obras sostienen el mundo en silencio. Al valorar estas voces perdidas, alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, que ve en lo oculto y recompensa no la fama, sino la fidelidad. Al examinar las conexiones proféticas en la Biblia,
percibimos que la línea de la promesa, que culminaría en el nacimiento de Cristo, pasó a través de muchas generaciones moldeadas, tanto por hombres como por mujeres. Aunque las hijas de Adán permanezcan anónimas, no podemos subestimar su importancia en la formación de esta línea sagrada. Génesis capítulo 5 describe la genealogía de Adán hasta Noé, y posteriormente Mateo capítulo 1 traza la línea hasta Jesús. Cada generación dependía de la existencia de mujeres que, incluso sin ser mencionadas, cargaron y nutrieron a los hijos de la promesa. Las madres, que generaron Sete, Enos y otros, fueron tan fundamentales como sus maridos, incluso si sus nombres han sido borrados por el tiempo. Estas conexiones silenciosas resaltan una verdad profunda. La obra de Dios a menudo se realiza a través de vasos discretos, lejos de los aplausos y de los registros formales. Las profecías que apuntaban a la venida del Salvador se cumplieron a través de una cadena de vidas entrelazadas, vidas que incluían a las hijas olvidadas de la primera humanidad. Además, el hecho de que Dios haya preservado la línea de la promesa a través de generaciones repletas de desafíos, corrupciones y caídas es un testimonio de la fidelidad divina. Cada nacimiento, cada familia formada, cada mujer que dio a luz y enseñó a sus hijos en la fe, contribuyó a la realización del plan redentor. Por lo tanto, al pensar en las hijas de Adán, debemos verlas como piezas esenciales en esta vasta red de promesas y realizaciones proféticas. Ellas fueron eslabones silenciosos, pero absolutamente indispensables, en la cadena de la redención que atraviesa los siglos. Al llegar al final de esta reflexión, somos invitados a restaurar en nuestra memoria la importancia de las mujeres invisibles de la historia bíblica. Las hijas olvidadas de Adán no son solo personajes hipotéticos, representan todas las vidas que, aunque sin registro, contribuyeron poderosamente a la historia de la humanidad. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos presenta la galería de los héroes de la fe, muchos de los cuales son recordados por sus actos en públicos. Sin embargo, ¿cuántos más vivieron con fe silenciosa sin jamás haber tenido sus nombres registrados? Las hijas de Adán encajan en esa vasta multitud de testigos que, aunque ocultos de la historia oficial, fueron vistos, conocidos y honrados por Dios. Restaurar la memoria de estas mujeres es más que un homenaje. Es reconocer la manera en que Dios valora cada vida, incluso aquellas que el mundo olvida. En el reino de Dios no son los focos los que definen la grandeza, sino la fidelidad en el cumplimiento de los propósitos divinos. El legado invisible de las primeras mujeres nos inspira a ver también, en nuestro tiempo, la importancia de los pequeños gestos de fe, coraje y amor que sostienen a generaciones enteras. Cada madre anónima, cada hija olvidada, cada mujer que sembró semillas de vida y esperanza, forma parte de la grandiosa historia de Dios. Que la memoria de estas mujeres silenciosas reavive en nosotros la conciencia de que, a los ojos del Eterno, ninguna vida es insignificante y cada acto de fidelidad es eternamente recordado. ¿Cuántas historias olvidadas moldearon quienes somos hoy? Si esta reflexión tocó tu corazón, deja en los comentarios tu visión sobre estas mujeres invisibles de la historia. Comparte este video con quienes también valoran las raíces de nuestra fe. Y si aún no eres parte de esta comunidad, inscríbete ahora. Juntos vamos a rescatar las memorias que la historia casi borró.